Bueno, hola a todos. Después de esta pausa café, os voy a presentar a dos profesores de la casa. Es un inmenso honor para mí. A mi izquierda está Antonio Corredor, que es licenciado en Letras por la Universidad Católica de Andrés Bello en Caracas. Tiene un máster en Lexicografía Hispánica por la Universidad de León y La Salle y obtuvo el doctorado en 2018 en esta casa, en la Universidad de Neuchâtel, bajo la dirección de Juan Pedro Sánchez Méndez. Fue investigador postdoctoral en la Universidad de Zúrich en el marco del proyecto Ruricán sobre el español en Canarias, bajo la dirección de Carlota de Benito Moreno, y actualmente es encargado de curso en la Universidad de Neuchâtel, en esta casa. Sus intereses investigadores tocan un amplio marco, entre ellos la historia de la lengua española de América, documentación indiana y coreográfica y la literatura hispanoamericana, entre otros. Y a mi derecha está el profesor Juan Pedro Sánchez Méndez, que fue doctor por la Universidad de Valencia, ayudante doctor y profesor titular en la misma casa, y desde 2006 es catedrático en la Universidad de Neuchâtel. Cuenta con una amplia carrera investigadora, como bien sabréis la mayoría de ustedes. Su principal línea de investigación es la historia de la lengua española en América, entre otras. Cuenta con un manual de historia de la lengua española en América de 2003 y varios trabajos a partir de ello. Y también ha trabajado sobre lenguas en España como Las lenguas de un reino, historia lingüística hispánica, junto con María Teresa Echenique Elizondo, que, si no me equivoco, está ahora en reedición y revisitación del texto y saldrá próximamente. A todo ello se le suma la enseñanza de varios cursos, la dirección de varias tesis doctorales y memorias de máster, y pertenece a varias asociaciones, entre ellas la Junta Directiva de la Asociación de Historia de la Lengua Española. Sin más dilación, doy la palabra a las personas importantes en esta comunicación, siguiendo la línea de lo que nos ha presentado magníficamente el profesor Sebastián Carrón, con el tema de la lengua española en América, de la ilustración al purismo, revisión de las polémicas lingüísticas del siglo XIX. Muchas gracias a ambos y perdón. Muchas gracias, Mayalen. Bien, pues aquí, continuando en la misma línea que doctamente nos ha señalado Manuel Rivas Sancarón, y con tantos datos, pues vamos a ofrecer ya una perspectiva no tanto de pensamiento lingüístico como tratar la ilustración y el tema, el espinoso tema para ellos de las posturas en cuanto a una lengua culta, las ideas normativas y sobre todo el tratamiento de la dicotomía entre lengua hablada y lengua escrita. Por mi parte, yo me centraré en la época en la que se gesta el pensamiento ilustrado, que se va a repetir después en el siglo XIX. Llegaré hasta las vísperas de la independencia y a partir de ahí tomará el relevo mi querido Antonio Corredor. Bien, permítame también que empiece con una pequeña anécdota que de alguna manera también resume parte de lo que vamos a ver aquí. Una anécdota que me ocurrió en 1998. Yo hacía un año que era doctor, me había doctorado, una tesis sobre Virreinato de Nueva Granada, y viajé a Argentina, me invitó Elena Rojas, y allí me tuve que alojar en casa de una profesora italiana, Mafalda, de origen italiano. Llevaba casi toda su vida en Argentina, pero cuando hablaba era profesora de italiano, y cuando hablaba pues tenía un inconfundible acento italiano en su español, hablaba bien español pero con mucho acento italiano, y una persona encantadora, muy cordial, muy amable, y me acogió en su casa. Yo preferí, pues, que bien, estoy ahí en su casa, y ella y yo pues teníamos largas charlas hablando. Al principio, pues, yo llegué allí, me trataba de doctor, poco a poco pasó a doctorcito, después ya pasó a Juancito, mijo, y justo cuando me fui ya alcancé el grado de mijito. Entonces, teníamos una relación muy cordial y dedicábamos a hablar mucho tiempo cuando desayunábamos por las mañanas, y tenía allí a dos muchachos jóvenes que estaban trabajando, haciéndoles unas obras remodelándole la cocina, y yo recuerdo que cuando hablaba con ella, uno de los chicos que estaba allí ponía oído y me oía hablar, oía pues mis palabras y mi acento inexpugnablemente peninsular. Y notaba que me oía con atención. Y un día, pues el muchacho se ve que se armó de valor y se me acercó y me dijo, pensando que, claro, él pensaba, como estaba ya de mi hijo, no sé qué, con la buena de Mafalda, pues pensaba que era familiar suyo. Entonces se me acercó
y así, en un acceso de confianza, me dice, disculpe, doctor, dice, no más por la tonada, es decir, por mi pronunciación, dice, no más por la tonada, si no, hablaría un castellano perfecto. Pues por ahí va. Fíjense, hay una especie de tradición que ya se está reivindicando mucho mejor, una especie de tradición. Empieza con Guitarte, cuando hace una periodización de la historia del español en América, él distingue lo que él llama un peaje a la época independiente. Una época, según él, en palabras suyas, que abarcaría los últimos decenios del XVIII y los primeros del XIX, en los que se gesta intelectualmente América. Ahí está la generación puramente ilustrada que lleva a la América independiente y en la que se inicia también la labor que muy poco después van a emprender figuras como Bello al principio y desembocarán finalmente al final del siglo en Cuervo. Sin embargo, porque da la impresión de que llega la independencia y de repente crecen como setas las polémicas lingüísticas, las cuestiones, etcétera, de golpe, in situ, en ese momento. Y sin embargo, es lo que voy a reivindicar aquí, voy a señalar algunos ejemplos. Realmente se trataría de 2, quizá 3 generaciones. Es decir, que ese peaje a la época independiente empezó no en los últimos decenios del siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII ya vamos a encontrar cómo se va a ir gestando, y de eso voy a hablar, cómo se va a ir gestando un pensamiento hispanoamericano, y sobre todo en lo que se refiere a la lengua y a la reivindicación en la lengua de aquello que es hispanoamericano, que va a eclosionar de manera ya explícita con las independencias y con un proyecto ilustrado, claro, sistemático, que es el que vamos a ver en Bello, y va a condicionar también los grandes temas y debates que se traten durante todas las polémicas lingüísticas que se van a dar a lo largo de este siglo. Es decir, que hay una primera generación que proporciona una serie de temas, contenidos, preocupaciones que luego se van a perfilar mejor tras las independencias y se van a dotar además de contenidos políticos e ideológicos, a veces ideologizados, a lo largo de la centuria con distinta intensidad. Para hacerse una idea de esto, sobre todo en esta segunda generación, que es la que ya tratará con más detenimiento Antonio Corredor, sobre todo de la intensidad de los debates que se dieron aquí, no solo se movían en el plano intelectual, como se pudieran mover en España, en un entorno académico, etcétera, sino que había, pues, era un tema, créanme, muy serio, que admitía poquitas bromas. Creo que nadie mejor que Ángel Rosenblatt ha resumido en una sola frase el espíritu de esta época, cuando, hablando de un seminario en el que se reunieron una serie de jóvenes estudiantes chilenos e intelectuales argentinos, pues dice escuetamente, tenían que hablar sobre la ortografía y algunas cuestiones de la lengua culta, y dice escuetamente Ángel Rosenblatt, la cuestión se dirimió a puñetazos. Esa frase resume muy bien todo lo que es el espíritu de esa época y da cuenta de la importancia que se dio de este mundo intelectual ilustrado, romántico o pseudo ilustrado también, posterior, y después desembocó en el purismo decimonónico. Con la segunda generación, con Bello, y que es lo que se ha señalado siempre y que lo ha quedado como algo resaltado y se ignora, se obvia toda una labor tácita, callada, discreta, de reivindicación de lo americano en una generación anterior. Con la segunda generación, y esto es lo importante, se pasa de una situación en la que son siervos de una lengua con centro peninsular a otra en la que se reivindica el ser coautores de una lengua culta compartida. Ese es el matiz importante y en él voy a insistir. El problema de esta segunda generación, la generación de Bello, es que tienen que gestionar la herencia lingüística recibida y a partir de una serie de presupuestos ideológicos, lingüísticos, normativos, que se gestaron en la generación, al menos en la generación anterior. Es decir, que
lo que vamos a ver en esta primera generación ilustrada, desde mediados del siglo XVIII, se va a repetir con nuevos contenidos, pero se va a seguir repitiendo durante el siglo XIX y en algunos de sus matices incluso yo creo que llegaría hasta nuestros días. Hasta ese muchacho que estaba en la cocina diciéndome, habla usted un castellano perfecto, de alguna manera. Bien, se van a mantener estas ideas de la primera ilustración, sobre todo lo que se refiere a la dicotomía entre lengua hablada y lengua culta, a las reflexiones que empezaron antes sobre las características del habla americana culta y también del pueblo, de lo que se oye, que se consideran ahora, se reivindican en esta segunda generación en pie de igualdad con las peninsulares y sobre todo toma cuerpo un terror, el terror a la fragmentación de la lengua por cuanto puede frustrar, puede desactivar la ideología política que hay tras este temor, que es una idea de vínculo de unión, el español como vínculo de unión entre todos los pueblos hispanoamericanos y esa idea continental, que sería, de la América continental, esa idea continental que poco a poco pues, se fue perdiendo. Bien, el contexto histórico nos lo resumió de manera enjundiosa y magnífica el profesor Manuel Hernández, por lo cual me ahora tener que insistir ahí. Ya se vio pues, que la América, sobre todo a partir de mediados del siglo XVIII, es una América en ebullición. Hay una actividad cultural como nunca se había dado. Hay ideas. Es importante también saber que a mediados del siglo XVIII los distintos dominios políticos indianos virreinales dejan de ser claustros cerrados, se viaja mucho de un sitio a otro. También muchos jóvenes de la élite criolla van a Europa y vuelven luego a América ya sabios, empapados de ideas, de la ilustración de ideas europeas. Crecen las bibliotecas por todos sitios, con multitud de libros, muchos de ellos que entran de contrabando y se tienen convenientemente ocultos a las miradas indiscretas porque son libros que están prohibidos. Hay academias, hay debates, hay ideas, una vida intelectual muy intensa y sobre todo comienza a ver un sentimiento progresivo un sentimiento americano, que va cuajando poco a poco la consolidación, por decirlo así, de una identidad criolla expresada de distintas maneras culturales y también expresada, y es lo que más me interesa a mí, de manera lingüística. Y ahí afecta a la norma. Bien, hay por tanto un gran despliegue de actividad cultural que al mismo tiempo va gestando una especie de antagonismo ideológico entre el mundo europeo y el mundo americano que se reivindica, y ahí viene la identidad. Primero, la identidad se reivindica y se intenta poner en igualdad e identificar con aquellos elementos que lo defina el mundo americano. Hay también unas propuestas didácticas para transmitirlo al pueblo y hay también, gracias a las expediciones científicas que se produjeron en esta época, pues una ansia de ciencia, de reformar la lengua culta para poder expresar los nuevos conceptos científicos para los que muchas veces el castellano se sentía como insuficiente para todas estas nuevas ideas. Bien, me centraré en esta primera generación. El tema central, en realidad eran tres grandes temas que se trabajaron aquí y que van a expresarse ya de manera clara en la segunda generación, la de Bello, que son el tema de la identidad, el didactismo y la ciencia o el desarrollo. Esto posteriormente luego se irá concentrando en cada país, donde se irá aplicando primero desde el continente la conciencia hispanoamericana a ya posteriormente la búsqueda de una conciencia argentina, mexicana, venezolana, colombiana, etcétera, y que se expresará ya en el siglo XIX en la llamada literatura criollista, que trataba de encontrar los elementos identificativos. Bien, pues a lo largo del XVIII se va a desarrollar, al principio de manera discreta, cada vez de manera poco a poco explícitamente, una nueva actitud y valoración de los intelectuales hispanoamericanos hacia la lengua. No solo la lengua, era todo un conjunto de actividades en el que destaca también la lengua, hacia la lengua como parte integrante de todas esas actividades que está desarrollando.
Y se sientan, podríamos decir que en esta época se sientan las bases del pensamiento hispanoamericano del siglo siguiente. Ahí están los primeros gérmenes, las primeras semillas, y a la labor de esta primera generación, a cargo de esta primera generación, le cupo la labor de diseñar la actividad de revalorización de lo americano, que en su aspecto lingüístico llevaría a intentar conseguir una expresión propia con la que hablar de cosas americanas, hablar de nuestras cosas. Fíjense, pasamos de testimonios de antes del siglo XVIII en el que existe la expresión hablar indiano, y así también aparece en la literatura. Hablar indiano es una expresión que aparece en Lope de Vega en una comedia cuando un personaje se dirige a otro y el otro no entiende lo que dice. Claro, ese personaje viene de Indias y está empleando vocabulario extraño. Y entonces uno dice, no te entiendo, y dice el otro, sí, es que habla indiano. Es decir, los que hablan con palabras raras, con indigenismos, con barbarismos, con un léxico que no viene de la tradición grecolatina. Es decir, hay una idea de exotismo, además de extrañismo. Y llegamos ya en el siglo XVIII y poco a poco se perfila y comienza a utilizarse así y a reivindicarse la expresión habla de americano. Así aparece, por ejemplo, en una geografía de la descripción de la provincia de Venezuela de José Luis Cisneros, que dice, bueno, a lo mejor no notarán ustedes faltas, pero ustedes lo que van a ver aquí es el habla de un americano sin aliños, sin retórica, sin cosas. Él habla ya de un americano, él habla de americano. Y progresivamente, a medida que nos acercamos a fines de siglo, los criollos van encontrando en las características de sus regiones sus rasgos distintivos, lo que estaba en consonancia con los sentimientos prerrománticos. Por ejemplo, un ejemplo de esto lo encontramos en la Oda al majestuoso río Paraná, del escritor argentino Labardén, donde expresa el orgullo por la propia tierra, mientras resuenan ecos grecorromanos y, sobre todo, el uso intencionado, expreso del léxico indígena que contribuye a esa identidad que tratan de representar. Y en estos temas de identidad, pues entra también la dicotomía, que ya venía desde la época virreinal y se va a adquirir más nitidez y crudeza en el siglo XIX, que es la dicotomía entre lengua hablada y lengua escrita. Porque, por un lado, esto es importante, si observamos los documentos indianos, llamados también coloniales, y los comparamos con el español americano actual, se parecen poco. Es decir, el español americano que hoy conocemos, tal cual hoy conocemos, en realidad nace en el siglo XVIII, aunque por niveles. El nivel léxico fue el primer inmediato. Ya desde el siglo XVI encontramos elementos léxicos, sobre todo indígenas, léxico patrimonial adaptado, marinerismos, etcétera, donde comienzan ya las divergencias entre las hablas americanas frente a la europea. En el siglo XVII podemos decir ya que se consolidan, se configuran en lo esencial y en lo básico las regiones, por la pronunciación, las distintas regiones americanas, en su pronunciación. Así lo vemos en los documentos, claramente ya. Pero la morfosintaxis del español americano actual, la que conocemos actualmente, no comienza a manifestarse, y solo lo hará tímidamente al principio, desde el siglo XVIII. En el siglo XVIII, la expresión escrita en los documentos, en la literatura, en los escritos de la época, comienza a mostrar ya claros aires de independencia, o mejor dicho, independencia, de desasirse, de tomar la iniciativa propia frente al estilo europeo. Es decir, tomar una iniciativa propia, unas características propias y salir de ese estilo europeo. A principios del XIX, un poco antes de las independencias, el español ni de lejos era la lengua más hablada en la América hispana. Eran muy pocos el número de hispanohablantes. Había sobre todo multitud de lenguas indígenas, también lenguas africanas, y el español pues pertenecía a una élite culta, a las ciudades, a una élite culta, y la gran expansión del español va a ser obra del siglo XIX, no obra de la América virreinal, y ahí también tienen que ver estas políticas lingüísticas como la que se han sacado en la anterior conferencia. Pero bueno, las ciudades
se convierten en focos de hispanización enormes a finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Pues gracias a las reformas borbónicas, pues por ejemplo pensemos en Buenos Aires, que era casi un pequeño villorrio aislado, cuando se convierte en sede del Virreinato de La Plata, del recién creado Virreinato de La Plata, pues tiene un crecimiento espectacular, económicamente crece enormemente y se convierte en un foco de irradiación, al igual que Buenos Aires, todas las otras ciudades, que cambia también la fisonomía del español que se estaba hablando allí, y de repente pues aparecen universidades, escuelas, bibliotecas, conventos, vida cultural intensa, etc. Las ciudades, quiere decir que comienzan como focos de hispanización a ir desarrollando de manera discreta, tácita, a ir elaborando sus propios estándares, a reconfigurar su espacio de variación, a ir valorando unos elementos sobre otros y a crear eso, su propio estándar, su propio uso correcto, que no tiene por qué coincidir con el de la lengua escrita. Ahí empieza la dicotomía. Así, pensemos ya, en el siglo XIX, por ejemplo, esto se manifiesta en que muchos niños van a la escuela, les dicen que no tienen que decir vos, que tienen que decir tú, le dicen que no tienen que sesear, que tienen que distinguir claramente entre S y C, pero lo aprenden muy bien de memoria, lo sueltan en el examen y luego en su casa dicen su voz, dicen ustedes y sesean. Y sesean. Pero eso ya es las posturas más extremistas que vamos a encontrar. Y encontramos también pues, en Buenos Aires. El voseo puede ser que esté muy mal visto. En gran parte de la Argentina actual no era voceante, utilizaban el sur. Pero en Buenos Aires, que es el centro, el vos es lo propio también incluso de las élites cultas criollas de la independencia tras la independencia. Y ese vos se va a extender luego a toda la Argentina sin ningún tipo de marca diatópica, sin ningún tipo de marca diastrática. No es una forma incorrecta ni menos correcta, es la única forma que hay y que es el origen del voseo actual. Por lo tanto, ya tenemos un primer español que está cuajando en las ciudades, que está reconfigurando su propio espacio, que es el que posteriormente va a aparecer posteriormente ya hace muy poquitos años en la nueva gramática de la lengua española, cuando se reconoce el carácter policéntrico del español, donde se recogen estas formas que ganaron en prestigio en esta época. Y por otro lado tenemos la lengua escrita, que va como paralela y de alguna manera como ajena. Decía Rosenblatt que los cubistas, ojalá hubieran sido los cubistas, los puristas y también los ilustrados como Bello, la prédica, lo que tuvieron insistiendo, etcétera, sobre una norma culta, etcétera, en realidad tuvieron poco agarradero en la lengua hablada. Tuvieron poco impacto. Tuvieron su impacto, pero poco, menos del que se esperaba. Decir que Bello, como se dice, fue el salvador de la lengua culta hispanoamericana, dice Rosenblatt, no tiene asidero. Yo diría que es pues como muy exagerado y ni siquiera Bello estaría de acuerdo con esa afirmación, aunque era modesto también, pero no estaría de acuerdo. Pero la lengua culta iba por otros lados más ideologizados, más ideológicos al principio, también ideologizados después. Pero sí que es interesante observar cómo en la lengua escrita se percibe desde mediados del siglo XVIII cada vez más una mayor independencia hacia las formas españolas, es decir, independencia en el sentido de una mayor autonomía en la lengua culta. Por ejemplo, Hildebrandt estudia la lexicalización culta de los ilustrados hispanoamericanos y descubre que la tradición culta y latinizante americana se va a desprender pronto de la peninsular, va a adquirir su propia iniciativa. Y además, esto es importante, en ese momento, cuando se trataban los temas americanos en la literatura culta, y son muchas, algunas veces estos temas americanos, muy pocas veces se va a utilizar un léxico indígena. Lo normal era crear una literatura situada en la tradición grecolatina, con expresión latinizante, e incluso los paisajes y los hechos americanos se tamizan a través de un mundo mítico de resonancias léxicas y convencionales. El Inca Garcilaso, por ejemplo, se traslada al idílico mundo grecolatino con prosa clásica cuando refleja el mundo incaico. Esto desaparece. Se cambia. El último tercio del siglo XVIII, la literatura hispanoamericana, y cuando digo literatura necesitamos también la lengua culta hispanoamericana, asume un carácter más didáctico, exigido por los acontecimientos políticos, se desprende del lastre peninsular a medida que consolida su voz propia y se abre a la influencia de otras literaturas y culturas como la francesa.
Y con el neoclasicismo surge también digámoslo así, una especie de americanismo literario. No en cuanto a la literatura, sino americanismo literario en cuanto a la lengua escrita, con un léxico renovado, un léxico culto, que muchas veces no sigue la tradición de los correspondientes españoles. Coinciden en muchos casos, pero también tiene muchas voces, muchos latinismos, muchos préstamos, muchos neologismos que no siguen como tradiciones distintas, y comienza a reivindicarse sobre todo, y cada vez se insiste más en este sintagma, el estilo americano. Yo escribo en estilo americano. No sabemos exactamente qué quería decir estilo americano, no hay una descripción precisa de qué quiere decir esto, pero viendo lo que escriben y cómo escriben y lo que dicen, más o menos se puede intuir qué se refiere a esto. Se refiere a identidad, didactismo y identidad, didactismo y ciencia, desarrollo, expresar el desarrollo propio de los ilustrados. Es decir, una persona que habla bien, con la mente ordenada lingüísticamente, va a ser un buen ciudadano, un buen súbdito de la República que aportará cosas positivas. Los indigenismos que antes se rehuían o eran exotismos pasan a desempeñar un papel de reivindicación ideológico, en el que entran a formar parte del contar, del decir americano. Son parte de nuestra realidad, son parte de nuestra identidad, de lo que somos, y por lo tanto son parte de nuestra lengua. Y cuando dicen lengua, no se refieren, o estilo americano, y este es el matiz importante, no se refieren a algo muy distinto al español. No, quieren decir, son parte de nuestra lengua española, estos indigenismos. Y ese matiz es importante reivindicarlo. No se reivindica otra lengua, sino que, cuidado, que nosotros estamos haciendo de la lengua española también nuestra lengua. Lengua escrita, me refiero, nuestro propio estilo. Voy a poner un ejemplo, 3 ejemplos para ejemplificar esto que estoy diciendo, para poder darle ya paso a Antonio. 3 ejemplos concretos, porque siempre se han estudiado de manera atomizada. Pero claro, cuando se juntan y se observan en conjunto, no estos 3 ejemplos, sino la producción que hay en esta época, de repente ya se van notando determinados patrones, determinadas idas y venidas, determinadas insistencias que permiten ya ver que, a diferencia de esa visión atomizada, que hay una consistencia en esta búsqueda de identidad, de didactismo, de ciencia, en esta prosa ilustrada del siglo XVIII que se va a dar luego en el XIX. El primer ejemplo, vamos a irnos cronológicamente tenemos que irnos a Santo Domingo en el año 1763. Allí, en ese momento, un ilustrado terrateniente, criollo, José Luis Peguero, decide hacer algo inesperado y raro. Tan raro que jamás llegará a imprenta su libro, se conserva hoy en manuscrito en la Biblioteca Nacional y no llegará a imprenta. Y es que decide hacer una historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, destinada para ser leída a sus trabajadores, casi todos ellos analfabetos, y decide hacerlo utilizando la ortografía puramente fonética, con su seseo, con su confusión RL, con su yeísmo, puramente fonético, con multitud de léxico familiar, coloquial, que aparece ahí, evitando las construcciones subordinadas, haciéndolas más simples, para que, ahí está el didactismo, ahí está también la identidad, para que puedan ser entendidas con fin pedagógico por el propio pueblo. Es decir, utiliza la lengua más popular en detrimento de la lengua culta, adoptando una ortografía pragmática para acercarse a sus receptores. Y él mismo lo indica explícitamente. Dice, yo escribo para gentes campesinas que no necesitan de términos retumbantes, sino de un castellano inteligible y verdadero con aquellos términos usuales del país. Por lo tanto, se está expresando en contraposición con el uso de la lengua más modélico culto que estaba vigente hasta hace poco. Y esta actitud de Peguero no es algo aislado, sino que demuestra que durante todo este siglo se va conformando en todos lados una conciencia lingüística de que se habla una modalidad distinta a la culta, distinta a la peninsular. Y la expresión de habla americano, que también la emplea Peguero, pues se repite ahí. Unos 10 años después, 1775, aparece un texto injustamente tratado
o algo injustamente tratado, que es el lazarillo de ciegos caminantes. Aquí el acento está en la identidad, también está el didactismo, pero el acento está puesto en la ciencia, otro de los temas más importantes. Es decir, en los quehaceres de los ilustrados de esta primera generación hay un interés por la razón, el estudio, la observación, la clasificación científica. Y en el lazarillo de ciegos caminantes es un texto, es sencillamente un texto literario, pero tiene también un carácter científico propio de los tiempos, ya que en él es constante la preocupación por la observación, la descripción y la obsesión por medir y contar, pero también este texto manifiesta un empeño voluntario por parte de su discutido autor en no seguir modelos europeos, en seguir modelos propios. Busca un estilo que Bataillon define más, dice él, a la americana. Esta es la cantidad de americanismos y vocabulario indígena asimilado al español que emplea para la descripción de las cosas de la vida cotidiana, que, como señala Bataillon, es necesaria una edición anotada de este libro para poder entenderlo. Se trata de una actitud criollista por la expresión vernácula propia de esta literatura de finales del siglo XVIII. Sin embargo, no estoy de acuerdo con Bataillon cuando señala, de manera sesgada, dice, la dificultad del texto para el hispanista medio radica en que el autor escribe americano para los americanos. Además de ser una observación sesgada, con muchos implícitos, es como si lo americano no formase también parte de lo hispánico, lo que seguramente para el autor de la obra no era el caso. Quizá para un hispanista peninsular puede ser extraño, pero para un hispanista en general es un texto hispánico, no es más ni menos, que es lo que le achaco a Bataillon. Y finalmente, también fruto de la Ilustración, ya enfocado hacia la ciencia, Peguero hacia la didáctica, el texto de Lazarillo de ciego caminante es también hacia la identidad y la didáctica, y este mismo texto ya hacia la ciencia también identitaria, es que es el diccionario, el vocabulario de voces provinciales de América de 1789, unos 10 años después, de Antonio de Alcedo, con quien se inicia propiamente la lexicografía hispanoamericana y abre el camino a los diccionarios de provincialismos del siglo XIX. El término de provincialismo, será un término que luego va a retomar también, lo vamos a encontrar en Bello. En Alcedo aparece por primera vez de manera consciente una nueva actitud que se repetirá en los diccionarios de regionalismos y provincialismos del siglo XIX y está en los planteamientos de los ilustrados. Los autores pretenden describir el léxico de su región incluyéndolo en el buen uso del español, espíritu que ya estaba recogido en el diccionario de autoridades y que luego no va a tener autoridad cuando incluye a los autores americanos. En conclusión, a modo de conclusión, tres hechos importantes de esta primera ilustración que luego se van a repetir en la segunda ilustración. Primero, la revalorización de los elementos lingüísticos que definían la expresión de lo propiamente americano, sin por ello renunciar al buen gusto y a la elegancia, al habla correcta, a los neologismos. Se trata de abordar temas y utilizar estilos y modos en los que encontrar una expresión propia. Y por otro lado, producto del didactismo, pues los usos lingüísticos populares, la manera de hablar popular de la gente, por primera vez entran en la lengua escrita en América. Y no es por casualidad, hay una clara intención. Segunda conclusión, el cultivo de un lenguaje científico y erudito renovado, algunas veces de manera independiente al que se viene haciendo en España. En ese sentido, el léxico intelectual americano se acrecienta considerablemente respecto a los siglos anteriores y se expande desde la segunda mitad del siglo XVIII un nuevo vocabulario intelectual que se manifiesta especialmente a través del periodismo. Por lo tanto, a la Ilustración americana debemos una intelectualización léxica que modernizaba al gusto una lengua que no contaba con un vocabulario intelectual adaptado a las nuevas circunstancias. Y finalmente, desarrollo de un nuevo estilo más independiente desde los peninsulares contemporáneos en el que encontrar y justificar también su identidad como hombres cultos americanos. Se observa en estos intelectuales una tácita preocupación constante por la lengua y por la expresión culta, cuidada y exacta. Y es importante destacar que bajo el celo de estos intelectuales se educaron las voces más autorizadas de la segunda ilustración, de la ilustración con la que se inicia la América independiente, como
Andrés Bello. Y ahora continúa. Gracias, Juan. Bueno, yo voy a hacer apenas un par de apuntes y voy a empezar desde la ficción. El escritor argentino Martín Caparrós, en su novela del año 2016, Echeverría, pone en boca de Esteban Echeverría como personaje, en una conversación junto con Juan María Gutiérrez, Alberdi y otros, están fundando o pensando cómo crear, fundar, inventar una nación, y en cierto momento dice Echeverría, si por lo menos tuviéramos un idioma. Que sirve perfectamente para mostrar buena parte de las preocupaciones que van a tener a lo largo de todo el siglo XIX no solo los actores políticos, sino los intelectuales en todo el continente. Un poco después, en esa misma novela, unos párrafos más adelante, termina por decir: al fin y al cabo, incluso el idioma seguirá siendo distinto en la medida en que seamos diferentes, que lamentablemente no será un punto de partida, pero sí un punto de llegada. Es decir, que ahí vemos cómo para toda esta generación se plantea el problema de qué viene antes, una lengua para poder fundar una nación, o todo un proyecto que, como en efecto la realidad va a imponer, va a terminar por desarrollar de manera distinta las distintas variedades de la lengua española en todo el continente. Esto lo quiero entroncar con una idea que comentaba ayer el profesor Fernando Durán cuando hablaba de la figura del intelectual en lo público, en el mundo ilustrado. Y aquí vamos a ver cómo a lo largo de todo el siglo XIX esto que hemos planteado como lo de las polémicas, o todas las distintas polémicas, están siempre alrededor de la figura del intelectual en torno a lo público. Y en este sentido, la figura probablemente más relevante o más llamativa va a ser evidentemente la de Andrés Bello. Menéndez Pelayo, en su Historia de la Poesía Hispanoamericana, publicada en 1911, comienza el capítulo dedicado a Venezuela diciendo, palabras más, palabras menos, que la antigua Capitanía General de Venezuela dio a la América Española simultáneamente su más grande hombre de armas y su más grande hombre de letras, Simón Bolívar y Andrés Bello. Y aquí se empieza a plantear algo que también se toma también como un poco de lugar común, pero que es esa oposición del proyecto de Bolívar frente a un proyecto como el de Bello, que mostraría dos maneras distintas de enfrentarse al intento de creación de un proyecto político americano. Y en este sentido, vamos a ver que lo que va a ocurrir con Bello, ya estando en Chile, en sus polémicas, por ejemplo, con Sarmiento, va a estar constantemente signado por esta oposición de planteamientos, incluso una oposición, si se quiere, de ánimo frente a los distintos problemas políticos e intelectuales que van a ir dándose en este aspecto. Y quizás en este sentido voy a tomar algunas otras ideas de cosas que se dijeron aquí ayer. El profesor Francisco Javier Pérez dijo algo que me pareció muy sugerente cuando dijo que el periodo de Londres de Bello era quizás el periodo más ilustrado. Y es que, claro, en efecto, el periodo londinense de Bello, de 1810 al 29, es probablemente en donde se va a formar buena parte del pensamiento y de las ideas de Bello, que luego van a tener un efecto y a desarrollarse finalmente en su periodo posterior chileno. Y yo creo que esto es importante porque ahí, en ese periodo londinense, es el momento en el que Bello empieza a estudiar y a tener acceso a una cantidad de fuentes a las que evidentemente no tenía acceso en Caracas, y empieza a formarse una
idea no solo en el terreno filosófico, en el terreno literario, en fin, sino también en el terreno que iba a terminar por dar fruto a su pensamiento lingüístico. Y aquí entonces llegamos a probablemente el centro de todo esto, se va a ubicar en la publicación en 1847, al menos de la primera edición, de la gramática castellana destinada al uso de los americanos. Y con esa gramática que, bueno, prácticamente toda la filología hispánica coincide en que es una de las más grandes gramáticas, si no la más importante de la lengua española. Luego puedo decir por qué creo o por qué hay quienes creen eso. Esa gramática va a tener un sentido programático muy particular, y esto se viene estudiando, el estudio de la gramaticografía en los últimos lustros ha sido particularmente productivo, y esto es muy importante porque las gramáticas siempre también se pueden estudiar desde distintas perspectivas. Y creo que en el caso de la gramática de Bello es muy revelador en este aspecto. Podríamos, si se quiere, hablar de dos gramáticas o dos modos de leer la gramática de Bello. Por una parte, y a veces se lee en esta clave, por una parte, mucha gente se queda solamente con la idea que está en el prólogo o ideas que no están propiamente en la gramática, sino en otros textos de Bello, y se plantea como un texto puramente político, y mientras que generalmente desde el ámbito filológico se plantea, o lingüístico se plantea, el valor gramatical o el valor puramente lingüístico o filológico que tiene la gramática. Entonces aquí hay como dos elementos que parecen en cierto modo separados. Ayer en su comunicación el profesor Lidget hablaba, refiriéndose a la gramática de Senillosa que estudian, hablaba en cierto momento de un plano pedagógico y un plano gramatical, y los separaba. Y creo que esto es algo que se puede observar en la gramática de Bello, porque hay en ese sentido como dos aspectos. Muchas veces quienes se refieren al aspecto puramente político de la gramática de Bello no se refieren a la parte lingüística, incluso también me atrevería a decir que muchas veces no han leído la gramática. Y al revés, obviamente quienes trabajan en el aspecto puramente lingüístico no se refieren al otro. Pero en Bello hay ahí una relación que es particularmente importante. También decía el profesor Francisco Javier Pérez ayer que en Bello la lengua es el elemento articulador de su proyecto. Y yo creo que eso también es muy importante, porque en el caso de Bello hay una idea de poner el foco en la lengua en América como elemento precisamente articulador de un proyecto. Si nos fijamos en la cita que dije al principio de Caparrós, que pone en boca de Echeverría, a mí me parece muy llamativo, porque en general todos los grandes conflictos, todas las grandes polémicas que se van a dar desde el nacimiento de las repúblicas hispanoamericanas, y yo diría casi hasta hoy, están signados fuertemente por un condicional o por una posibilidad, ¿no? Es decir, es siempre una posibilidad que parece como infinita, ¿no? Que parece como eterna, y que es una posibilidad que nunca parece cuajar. Y claro, porque ahí tiene que ver con esto que decía de si la lengua es el punto de partida o el punto de llegada. Y en este sentido yo creo que también es particularmente importante pensar los problemas de la historiografía lingüística en conjunto con los problemas de la historia de la lengua. Yo siempre he pensado que no puede haber historia de la lengua sin historiografía lingüística. Creo que no son dos aspectos que se puedan entender necesariamente por separado, que deban entenderse por separado. Y también al revés, también considero que muchas veces la historiografía lingüística cuando no se divorcian, se ve en los elementos de la historia de la lengua datos que pueden alimentar el pensamiento historiográfico. Y digo esto porque en los últimos lustros también ha habido un enorme interés cada vez mayor por la historia de la lengua de los siglos XVIII y XIX, que antes solían ser
como los grandes olvidados. Siempre se hablaba de la conquista, de los primeros siglos, pero no de los siglos XVIII y XIX. Creo que eso ya no se puede decir, y la bibliografía científica actual lo muestra, en publicaciones, monografías, artículos, congresos, etcétera, dedicados tanto al siglo XVIII como al siglo XIX en los elementos lingüísticos. Y aquí lo que llama la atención es ver de qué manera los modelos normativos tienen un efecto en la realidad. Es decir, cómo todas las ideas que se empiezan o que se pretenden o que se piensan, que se modelan a lo largo del siglo XIX, tienen o no un efecto sobre la realidad lingüística. Y aquí creo que hay que tomar en cuenta, porque muchas veces se malinterpreta la gramática de Bello muchas veces como una gramática americana, en el sentido de quienes no han recorrido el texto completo muchas veces piensan que es una gramática en la que se estudia el habla de los americanos, cosa que no es. Lo que es una gramática destinada, es decir, para ser leída por los americanos. Y creo que esto es un asunto particularmente importante. Pero, ¿qué cosa tampoco es la gramática de Bello? Una gramática en la que se busca imponer a los americanos una manera específica de hablar. Dice el profesor Trujillo, refiriéndose a la gramática de Bello, que no hay un Bello, o sea, que quien vaya a Bello a buscar un solo pensamiento va a verse frustrado, porque hay en realidad en toda la doctrina de Bello, que no es tampoco no solo la de la gramática, sino de toda su obra gramatical, ortográfica, etcétera, hay un pensamiento muy diverso. Y no solamente es diverso desde el punto de vista del pensamiento lingüístico, sino que va a tener maneras de ver los distintos niveles lingüísticos. Y por eso digo que es importante relacionar los elementos de la historia de la lengua con los del pensamiento gramatical, porque muchas veces cuando se habla de los modelos normativos, no es explícito a qué se refieren con modelos normativos, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista histórico. Cuando se habla, esto en los años recientes se ha estudiado con más detenimiento, pero cuando se habla, por ejemplo, de las normas virreinales, ¿a qué se refiere? Ya hace muchos años que se ha puesto se ha hecho esta pregunta, por ejemplo, cuando se habla, cuando Menéndez Pidal habla de la norma de Sevilla frente a la norma de Madrid, bueno, ¿de qué elementos específicos estamos hablando? Y esto vemos que no tiene un impacto necesariamente similar en los distintos niveles lingüísticos. Es decir, en el nivel fonético-fonológico tiene una manera de funcionar que va a ser distinta al plano morfosintáctico y evidentemente muy diferente en el plano léxico. Entonces, cuando se habla de un modelo normativo, ¿de cuál modelo normativo estamos hablando? En el caso de Bello, se suele hablar de esa idea de la norma que está en la gramática y cuál es ese modelo normativo. Cuando Bello habla de la lengua de los padres, de nuestros padres, ¿a qué se refiere? Y ahí muchas veces se entiende como que como si fuera una especie de imposición de la lengua peninsular sobre la lengua de los americanos, cosa que no parece estar en Bello, aunque sí aunque sí está en las generaciones posteriores del purismo lingüístico, pero no en la gramática de Bello. Bello consigna numerosos elementos que él observa, evidentemente en la realidad lingüística que tenía más inmediata, no la conocía toda, esto es algo que hay que también tener en cuenta, y da una importancia fundamental al tema del uso. Cuando Bello utiliza autoridades en su gramática, esto se ha estudiado, hay una nómina de autores, de cuáles son los autores que cita, Cervantes, por supuesto, y autores españoles, de qué manera lo cita y con qué objetivo. No voy a entrar aquí en los aspectos puramente gramaticográficos de las autoridades, pero sí que es llamativo que la nómina de autores y la idea que tiene Bello de estos autores es la que él plantea al comienzo de su gramática, es decir, la lengua que usan los grandes escritores y la lengua culta de los grandes autores de nuestra lengua. Y es que Bello entiende, creo yo, siempre esto como un asunto
como un gran nosotros. El proyecto de Bello, y en esto quizás se diferencia a la generación y a las polémicas argentinas de la generación del 37, es que no hay una diferenciación beligerante de un ellos frente a nosotros, sino la idea precisamente de un nosotros mucho más general que incluye toda la tradición hispánica. Es por eso que, como siempre dice Juan, hay una idea, en cierto modo, de una gran norma hispánica que es mucho más parecida a la que se entiende hoy y a la que se entiende en la última gramática de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias, en la que hay una visión general, una visión policéntrica de la lengua española que abarca todo el mundo hispánico. Esto se puede ver en Bello, y aquí hay otra idea que dijo el profesor Francisco Javier Pérez ayer que me parece muy sugerente, porque él dijo que la mirada de Bello es relacional y que la preposición que podríamos asociar a Bello, más que de, es entre. Y eso creo que es una cosa que me parece muy sugerente, porque más que pensar en un asunto, en una identidad excluyente, creo que Bello es consciente de la fortaleza de ese gran nosotros y de servir de puente de comunicación entre la gran tradición hispánica y algo que todavía en realidad no existe, que es lo que muchas veces no pensamos o vemos desde el hoy y desde las repúblicas consolidadas. En este momento, 1847 es una fecha un poco más tardía, pero esto viene de antes. Estamos hablando de que se está construyendo un mundo sobre unas bases que no siempre necesariamente son tan sólidas. Y es por lo que hay que tomar en cuenta que la idea de el miedo a la fragmentación lingüística que tiene Bello es un miedo completamente legítimo. Es mucho más legítimo de lo que lo podemos pensar hoy. Hoy sabemos que no ocurrió, pero en ese momento ese miedo parece mucho más legítimo frente a una política que estaba más fundamentada en el futuro, en una cosa posible que en una realidad directa. Y creo que por ello es por lo que Bello entiende que tiene que haber una base, una lengua común que nos pueda aglutinar a todos. Creo que en ese sentido es una visión de lo americano o de la unidad hispanoamericana que va por otro camino distinta a la que en términos más puramente políticos, o si se quiere más puramente de Bolívar, para no decir bolivarianos, que tienen que ver con la unidad del continente en otros aspectos. Creo que Bello en este sentido se aparta de eso, y creo que para él es importante la forma, y que es lo que los argentinos muchas veces le criticaban o le criticaban la idea de que Bello se preocupaba más por la forma que por el contenido y que por las ideas, que había que primero fundar con las ideas y luego ya preocuparse por la forma. Bello entiende que el proceso es al revés, y para eso crea un sistema del cual la lengua es una parte más. Esto es apenas un eslabón, evidentemente no me da tiempo de extenderme. Creo que las polémicas de la generación del 37 y todas las polémicas que se dan en Argentina, bueno, sobre eso creo que no voy a decir nada. Rosenblatt ya lo dijo prácticamente todo, aunque luego, bueno, hay temas que se pueden relacionar de otra manera. Y claro, todo esto que plantea Bello tiene, como decía, ese plano pedagógico que es el que le interesa probablemente más a Bello desde el punto de vista político, una gramática para que la gente tenga la capacidad de pensar y de crear políticamente, pero curiosamente, claro, Bello es tan
tan brillante que el resultado de eso no se queda solamente en lo político, sino que crea una gramática cuya vigencia sigue hasta hoy. Dice Trujillo que el gran mérito de la gramática de Bello y la razón por la cual es una gramática que no caduca es porque lo que hace Bello es una interpretación de la lengua española. Y yo creo que eso es así, esa es la razón por la cual, independientemente de que haya o que uno no esté de acuerdo con alguna cosa que dice Bello, pero no pierde la vigencia, el planteamiento y el pensamiento gramatical de Bello. Entonces hay como una especie de, aparte del Bello que piensa políticamente la lengua, está el Bello puramente gramático, puramente lingüista, que lo podemos ver, es decir, si no hubiese un interés también puramente gramatical, puramente lingüístico, puramente de tradición lingüística y de comprensión de la lengua, no habría probablemente Bello pensado tanto su gramática, no habría hecho, no hay una sola, no solamente la gramática del 47, porque yo creo que la gramática de Bello no debe citarse solo por 1847, sino por todas las gramáticas, 53, 54, 57, 60, todas las ediciones cuyas variantes Ramón Trujillo va dejando en su edición. Nos va mostrando y ahí vemos cómo el pensamiento gramatical de Bello tiene también, digamos, es autónomo de lo puramente político. Para terminar, yo creo que hay un asunto, que hay una idea sobre Bello como gramático que me gusta mucho, que es la que plantea José Polo para referirse en una bibliografía de lingüística cuya lectura recomiendo, cuando dice que Bello, también menciona a Cuervo, dice que Bello y Cuervo son gramáticos de la lengua y no de la gramática. Son gramáticos de la lengua y no de la lingüística. Son estudiosos que están concentrados en la lengua. Y creo que esto es particularmente importante porque muestra el sentido, realmente el valor de Bello como una persona que fue capaz de escuchar más que de gritar en su tiempo. Bueno, y creo que hasta hoy, en la que sigue siendo, en la que seguimos escuchando nosotros a Bello, porque creo que en ese sentido el planteamiento de Bello, como dice Juan, el planteamiento de Bello en cierto modo se relaciona con el espíritu, o parcialmente con el espíritu del diccionario de autoridades, y finalmente dando un salto sobre el purismo y toda la tradición purista de los siglos XIX y XX, que va a terminar en el gran proyecto panhispánico de la actualidad. En fin, no he tenido tiempo de hablar más sobre el purismo y sobre la figura de Cuervo, pero bueno, lo dejaremos para las próximas jornadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, ha sido tremendamente interesante, creo que en opinión de todo el mundo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, adelante. Yo estoy plenamente de acuerdo que el siglo XVIII es clave en el habla, pero la diferencia del mundo del Caribe con otros mundos es que los indígenas no existen. Vamos a decir, pues brutalmente no existen. Pero es que no hay una sociedad indígena, Sí, hay muchísimas sociedades. Entonces, lo importante del mundo del Caribe en el tema del habla es la influencia del mundo campesino. Y Peguero, que es Vanilejo, fundado por Canarios, tiene claramente eso, porque yo trabajé, que después lo han utilizado muchos lingüistas, un texto de Asua, otro pueblo también repoblado, muy cerca de Bani, donde hablaban en un texto escrito por campesinos de allí, firmado por ellos, que hablaban con la lengua coloquial. Y entonces ese es importante entenderlo, porque ver todos los debates también en Cuba con la lengua guajira de los campesinos. Entonces ahí por eso digo, por eso esa uniformidad del habla caribeña en esos sentidos. Entonces por eso es interesante el texto de Peguero, que además fue como el de los arzuanos manuscritos. Exacto.
O sea, hay edición moderna, pero reciente, obviamente. Es reciente, nunca se llevó a impresa. No sé por dónde fue para la Biblioteca Nacional. Así es. Pero está la Biblioteca Nacional. Y por eso, en ese sentido, quería señalarlo, porque además es cuando empieza a valorarse eso y es cuando... Lo que pasa es que el caso, la gran tragedia de Santo Domingo es el Tratado de Basilea de 1795, que provoca el exilio de una parte importante de la población, que curiosamente el que primero hace el diccionario de cubanismo, Esteban Pichardo, es de Santiago de los Caballeros, no puede decir con Hosto o con Aristide Rojas, Espaillat, que son de ascendencia dominicana. O sea, pero ahí se marcaba claramente, por eso Sánchez Valverde, cuando escribe, que curiosamente escribe otra cosa también alucinante, sobre que las enfermedades venéreas no son los culpables los americanos, sino vienen de Europa. O sea que bastante actual con todos los tópicos de la sífilis y tal, dedica un cambio y hace la idea del valor de la española reivindicando esa por eso es importante no hablar del siglo XVI, sino de lo que pasa de finales del siglo XVII, que es decisivo, la época de Carlos II, y el siglo XVIII para... Completamente de acuerdo. Incluso, por ejemplo, en lo que se refiere a la historia del español y americano, pues se habla del siglo XVIII como un parteaguas entre un antes y un después, cuando de hecho nace el español americano tal cual lo conocemos, y desde este punto de vista histórico, la Hispanoamérica que hoy conocemos se consolida y se conforma en el siglo XVIII, pero en las distintas Hispanoaméricas. Claro. Y estoy completamente de acuerdo con usted. No es lo mismo un peguero andino que un peguero caribeño o un peguero mexicano. Están en realidades distintas, pero hay un espíritu ilustrado compartido, aplicado. Digamos que lo de Peguero, el trabajo de Peguero es ilustración aplicada a su situación concreta. Sí, completamente de acuerdo. ¿Alguna pregunta, observación, algo más? Bueno, yo enlazando con lo que ha dicho Manuel, realmente es que está casi siempre una bicefalia continua la reivindicación de la lengua, es decir, el español, claro, tenía una situación especial, había muchas lenguas indígenas, y cada uno hablaba lo que hablaba, y de repente cuando se tienen que aliar contra el mal, no tienen otra cosa que, pues si hubieran echado mano de otra, hubieran tenido otra lengua, como decía Alberti, no pues hubieran cogido esta. Lo ocurre es que, claro, cuando se producen las independencias, cada uno habla también y quieren reivindicarlo. Por eso me sorprende lo del vocabulario de voces provinciales de Alcedo, porque realmente lo de provincial no está usado a la manera de los provincialismos posteriormente, es evidente. Es decir, que tiene conexión con la reivindicación del habla rústica y rural. No se sabe de qué territorio, pero cuando se hace la independencia, incluso el habla rústica se convierte, o la huechesca, trataban de buscar en Argentina una habla totalmente distinta para reivindicarla de esa zona concreta, la de Argentina. Los elementos propios de cada país que justifiquen su identidad, su caracterización. Efectivamente, por eso yo diría que bueno, ellos reivindican, o sea, la diferencia entre purismo también y barbarismo, porque lo curioso es que en los diccionarios provinciales del 19 reivindican lo provincial para rechazarlo. Pichardo, el propio Pichardo lo hace, Gallini en Costa Rica, dice, esto es lo que se dice, pero no es tampoco muy incorrecto, le pasaba a Bello. Es lo que yo llamo esquizolingüística. Pero a Bello le pasaba, igual, de alguna manera. Vamos a hacer una americana, pero después miraba a España. Es la dicotomía no resuelta de todo entre lengua hablada y lengua escrita. Y los ideales de una frente a la realidad pragmática de la otra que está ahí. Claro. Evidentemente, sí. Curiosamente, lo mismo del diccionario de voces provinciales, ahora recuerdo, Sebastián de Lugo, que era un canario original del siglo XIX, al diccionario de voces provinciales para referirse a las Canarias. Sí, y también en España que hay voces provinciales aragonesas, provinciales de Pastillo, etcétera, están ahí. Pero el voces provinciales, efectivamente, en América tiene un uso más amplio o muy distinto al que hay en España. Pero huele ya a rebeldía. Claro, huele a rebeldía. Sí. Y luego los intentos de extinción lingüística, como el que se va a dar en Argentina, pues nada que ver, por ejemplo, con el plan, porque hay que recordar, la gramática de Bello es la obra cumbre donde culmina la ilustración americana que empezó una generación anterior. Y hay un plan claro, metódico, con una ortografía con propuestas claras.
lo de la generación del 37 en Argentina no pasó de ser un exabrupto apasionado, donde dijeron unas cuantas soflamas y después se desinfló, e incluso los mismos autores luego reconocieron un poco el ideal. Digamos que, y dice Rosenblatt, que la América del siglo XIX sigue el ideario de Bello en general, y es un ideario hispánico. Y Bello lo que propone no es, a diferencia de los puristas de finales del siglo XIX, seguir el modelo centropeninsular, el modelo monocéntrico, sino propone un modelo hispánico de lengua donde tengan cabida las variantes americanas junto con las variantes cultas españolas y que es en el fondo el germen del diccionario de autoridades. Muy bien, pues, ¿algo más? Bueno, ¿quiere añadir algo más, Antonio? Bueno, si nadie tiene ningún apunte más, entonces hacemos aquí la cosa de la comida. Muchas gracias a todos y nos vemos ahora mismo.